Hola mi gente, hoy vamos a preparar una rica salsa boloñesa para acompañar todo tipo de pastas. Así que sin más preámbulos, vamos a los ingredientes. Comenzamos picando una cebolla grande, blanca, en cuadraditos pequeñitos, también se le llama brunoise. También vamos a picar un pimiento rojo. En este caso, como era muy grande, yo decidí picar la mitad porque si no iba a ser demasiado. Siempre en cuadraditos pequeñitos. También he picado unas ramitas de apio que son concretamente 2 y 3 dientitos de ajo. Yo le pongo porque la verdad que le da un toque muy pero que muy rico. También vamos a cortar en cuadraditos pequeñitos 2 zanahorias medianas, obviamente peladas, ¿no? Y ahora sí, comenzamos la cocción de nuestras verduras, cebolla, pimiento y apio, todo junto. Le damos unas vueltitas, cocinamos más o menos 5 minutitos y le vamos a agregar nuestro ajo bien picadito. Vamos a mezclar, cocinamos otros 5 minutitos y le vamos a agregar medio dadito de caldo de carne, que le da un toque muy especial, te lo recomiendo. Movemos, cocinamos 5 minutitos y le agregamos nuestra zanahoria picada. Seguimos cocinando hasta que la cebolla, o que veamos que la cebolla ya está totalmente transparente, y es el momento de agregar los condimentos, ají molido, orégano y pimienta, y la carne picada, que en este caso es medio kilo de carne de ternera. Integramos todo bien mientras se va cocinando nuestra carne picada, y una vez que la tenemos casi cocinada, le vamos a agregar un vaso de vino blanco, que también puede ser vino tinto, no pasa nada. El tema es darle un toque de alcohol. Bueno, ahora sí, una vez que le ponemos el alcohol, el vino, fuego al máximo hasta que evapore, y una vez que evaporó, le agregamos el tomate. En este caso es tomate en daditos pelado, le agrego 2 latas. También le voy a agregar la medida de una lata de agua, y yo cada vez que uso tomate le agrego siempre una cucharadita y media de azúcar para contrarrestar la acidez del tomate. Entonces, una vez que ponemos esto, movemos un poquito y también le vamos a agregar, que le da un toque muy pero que muy rico, 2 cucharaditas de extracto de tomate. Bueno, movemos bien, que se integre bien todo, y ahora sí, viene el momento mágico y sobre todo un poco de paciencia. Lo ponemos a fuego muy bajo por 30-45 minutos y, señoras y señores, miren lo que acaba de quedar. Se la súper recomiendo, es muy rica y la podemos usar con todo tipo de pastas. Bueno, ahí se los dejo. Si les gustó el video, me dejas un buen like y nos vemos en la próxima. Chao.